los siguientes minutos abordamos una sección intentando siempre que sea del agrado de quienes nos siguen, y esta sección está ofrecida gracias a la colaboración de una jerezana abogada, Paola Gazzo. ¿Lo he dicho bien, Paola? Lo has dicho bien, sí. No lo voy a decir en italiano, porque el apellido es de origen italiano, ¿verdad? Sí, de Génova. Bueno, nosotros lo decimos en plan jerezano. Paola Gazzo está aquí con nosotros. Voy a decir que por si alguien necesita en cualquier momento de su vida un abogado, en este caso una abogada, tomen nota porque este es el teléfono de Paola, 628 43 14 56. Lo repetimos, el teléfono de Paola como abogada, 628 43 14 56. ¿Tienes el despacho aquí en la céntrica plaza? En la Plaza Arenal, sí. Perfecto. Bueno, esto por si alguien en algún momento necesita el servicio de una abogada. O abogado, en este caso abogada. La propuesta que nos propone hoy Paola es hablar de la custodia compartida. Ya decíamos en su momento, no con Paola, sino en otras secciones que hemos abordado en la radio, Andalucía todavía no está al nivel de otras comunidades a la hora de que se otorgue la custodia compartida cuando existe la separación entre padres. Uh-huh. Hay muchas comunidades que ya tienen una legislación más específica en este aspecto, pero nosotros nos seguimos rigiendo por el Código Civil, que la menciona, aunque de forma muy breve, y por las condiciones que van marcando la jurisprudencia, el Tribunal Supremo. El juez es quien tiene el criterio y va determinando en función de si considera o no que están las condiciones, pues la otorga o no la otorga. Pero es cierto que en otras comunidades sí son más tendentes a otorgar este tipo de custodia. Bueno, esto es, lo decía hace un ratito, lo de necesitar un abogado en cualquier momento nos puede pasar, del día o de la vida. Y también estamos viendo como en los últimos años una relación de pareja se rompe, y a mí me parece perfecto, no que se rompa, sino que cuando dos personas no se entienden, lo mejor es que cada uno coja el camino que quiere, que necesita para seguir viviendo. Está claro. Y esto conlleva que a veces cuando se rompe la relación, pues en medio hay frutos, hay hijos. Y aquí entraría el asunto de custodia compartida. Paola nos dice qué es exactamente la custodia compartida. En un primer momento creo que habría que diferenciar lo que es la custodia de la patria potestad, porque se confunden algunas veces los términos, y la patria potestad son los deberes o los derechos que por ser padre el progenitor pues tiene inherentes a él, ¿no? ¿Los dos? El padre y la madre, claro, por ser padre y madre, simplemente por ese hecho tú tienes una serie de deberes que ya tienes que cumplir, una serie de derechos que son inherentes a ti mismo. Eso sería la patria potestad, que es cuidar al menor, velar por él, educarlo, alimentarlo, representarlo, administrar sus bienes, y también la compañía del menor, que es un derecho que tiene tanto el padre como la madre. Y luego, esto cuando se produce la separación o el divorcio, la patria potestad siguen manteniéndolo los dos, ambos progenitores. La custodia sería, es determinar con quién va a convivir habitualmente. O sea, para que la gente que no está implicada en este asunto, la custodia sería qué padre se queda más horas o al cuidado y en esa responsabilidad prácticamente durante todos los días con el hijo o hija o hijos. Así es. Aquí ya es donde entra si se establece una custodia exclusiva a uno de los progenitores o una custodia compartida, lo que quiere decir que vivirá en iguales proporciones, aunque tampoco la custodia compartida significa vivir, tú tienes el mismo periodo de permanencia con el menor que yo, sino que puede ser diferente, pero sí que va a estar entre los dos, aunque yo tenga a lo mejor un 60% y tú un 40% del tiempo con el menor. Normalmente esto de la custodia se le cede normalmente en nuestra realidad a la madre. Normalmente sí, pero sí que es verdad que ha habido una progresión y que el Tribunal Supremo, porque, bueno, yo soy de la opinión de que yo no establecería una custodia automática, es decir, es preferente siempre la custodia compartida, sino que es cierto que habría que estudiar cada caso concreto. Eso claro, es fundamental. Esto hay que mirar los perfiles de los padres cuando se separan y en qué condiciones están. Ahí va. Y el Tribunal Supremo sí es que cada vez más contundente y sigue diciendo que siempre y cuando se den las condiciones, la custodia más favorable para los menores es la compartida, porque así tienen una igualdad de relaciones con ambos progenitores. Pero se tienen que dar las condiciones. Y como hemos dicho antes, el Código Civil no dice poca cosa,
Y el Tribunal Supremo ya sí, en 2009 sí que estableció una serie de condiciones o de parámetros por el que se tiene que regir el juez para determinar si efectivamente puede otorgarla o no. Y tiene en cuenta, por ejemplo, la actitud que tenían los progenitores con anterior de la separación o el divorcio con los menores. Bueno, aquí yo te hago una pregunta Sí. sobre la marcha. Estamos hablando que es la custodia compartida. Estás hablando cuáles son los requisitos para que se otorgue la custodia compartida, pero en esto de los requisitos entiendo que uno de ellos será también tener muy en cuenta la edad de los niños, o no se tiene la edad. Es una de las condiciones que se tiene en cuenta por el juez. Quiero decir, la opinión del menor es muy importante porque el fin último de la custodia compartida es el interés del menor, velar por el interés del Sí, menor. siempre prevalece el interés del menor. Ahí va, esa es la base sobre la que se construye todo. Si el menor oscila entre los 10 o 12 años, ya incluso se llama a declarar y se tiene en cuenta y se le pregunta. Por debajo de esa edad se tiene en cuenta, pero lo mismo no se le hace, si los padres están de acuerdo y tal, no se le hace al menor ir al juzgado y declarar. Pero es cierto que es otro de los requisitos que se tiene en cuenta. Pero bueno, hay otros muchos como... En una separación, por ejemplo, Paula, una separación donde el niño tenga 2 años, no se le va a dar la custodia compartida. No, Al no. menos aquí, si no se solicita, digo yo, o sí, se da con esa edad tan temprana. Se puede dar. Se puede Es dar, pero verdad que... los dos padres de acuerdo, entiendo, entonces. Claro, es que hay dos formas de que se conceda la custodia compartida. Puede ser porque ambos padres estén de acuerdo, que esta es la forma más favorable, ambos padres se dan de acuerdo y cumplen todos los requisitos, o uno de los padres la solicita y el juez la concede. Puede darse, aun con la oposición del otro progenitor, pero puede darse. Incluso antes de 2012 hacía falta, cuando lo solicitaba solo uno de los progenitores, un informe favorable del Ministerio Fiscal, pero ya incluso eso se ha rechazado. Ya si el juez estima que se cumplen las condiciones, la concede. Bueno, ¿qué se tiene que hacer para solicitar entonces la guarda y custodia de los menores? Pues yo como opinión personal diría que ante todo los padres no deberían de dejar atrás cualquier venganza o objetivo personal o orgullo, ¿no? Estamos hablando de que hay que mirar por los menores, y una custodia compartida lo mismo supone rechazar las ventajas que supone una custodia exclusiva para uno de los progenitores. Y ser muy consciente y consecuente con la decisión que se está tomando, porque una custodia compartida significa también poder llevarla luego a cabo. Por eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, el horario de trabajo de ambos progenitores, las actividades a las que se dedican, el domicilio de ambos progenitores si están cercanos, con referencia a lo mejor el colegio del menor, porque lo que se tiene que perjudicar lo menos posible al menor y que el menor tenga una estabilidad. Entonces, como he dicho, habría dos formas: o de mutuo acuerdo de los progenitores, que entonces se redactaría un convenio regulador. En el convenio regulador se especificaría con detalle todo la custodia compartida, la patria potestad, la pensión de alimentos, la pensión compensatoria, el régimen de liquidación de la sociedad. Eso lo aprobaría el juez, y una vez que se aprueba el juez, pues entonces quedaría en vigor para ambas partes. Que decir que el convenio regulador no es un contrato de por vida, sino que siempre que se produzca cualquier cambio sustancial, eso se puede modificar. Una modificación. Pero, por ejemplo, imagínate que ahí se pone en contacto contigo para que tú le representes un padre o una madre para solicitar custodia, o unos padres para solicitar la custodia compartida. En este aspecto, ¿cómo queda el tema de la manutención? La pensión de alimentos. Sí. Al tenerse, por ejemplo, el juez dice sí, custodia compartida, que no sé cómo va aquí, cómo se aplica, si es a la semana, si es quincenal. Eso es de acuerdo con los padres. Si los padres se ponen de acuerdo, oye, mira, una semana tú y otra semana yo, pues se establece así. O si no se ponen de acuerdo, lo establecería el juez, y a lo mejor él piensa que es mejor 3 días con un padre, otros 3 días. O también, por ejemplo, he leído una sentencia, ¿no?, donde la madre trabajaba los fines de semana y el padre entre semana. Pues se estableció una custodia compartida donde entre semana se quedaba con la madre y los fines de semana pues se quedaba con el padre. Y sigue siendo una custodia compartida, aunque tengan desigualdad a la hora de permanencia con los hijos, pero es una custodia compartida. Y con respecto a la pensión de alimentos,
La pensión de alimentos es un concepto totalmente diferente a la custodia compartida. La pensión de alimentos se concede en virtud de las necesidades del menor y de las posibilidades del progenitor. Si estamos hablando de dos progenitores, que uno no trabaja y otro sí, aunque haya custodia compartida, el cargo de la pensión de alimentos recae sobre uno, que es quien tiene la retribución económica mensual. O si a lo mejor trabajan los dos, pero uno de ellos es cierto que tiene un salario mucho más alto, pues la carga mayoritaria de esa pensión de alimentos recaerá sobre él o ella que tiene la retribución más alta. ¿Y si el menor no quiere custodia compartida, qué hacemos aquí? No creo que se conceda la custodia compartida. Si el menor ya, con una edad ya entre 10 y los 12 años, se le llama a declarar, y el menor manifiesta Que no quiere irse con el padre, por ejemplo. Por ejemplo, no se va a conceder la custodia compartida. Porque se tiene muy en cuenta la opinión del menor, a no ser que el juez sospeche o interprete que detrás de esa... Hay una manipulación. Exactamente. Si el juez sospecha que hay una manipulación, entonces lo mismo tendría en cuenta otro tipo de parámetros. Por ejemplo, son muy importantes los informes psicológicos. En este tipo de procedimientos siempre va a haber un informe psicológico donde entre dentro la madre, el padre y si hace falta el menor. Y si el informe psicológico es favorable, el informe del Ministerio Fiscal también. A lo mejor el juez, con independencia de lo que diga el niño, porque cree que lo está diciendo por una manipulación que existe detrás por alguno de los progenitores, la concede. Es que yo había oído que aquí hay casos de personas que han solicitado la custodia compartida y la madre la deniega por el tema de que puede perder la pensión compensatoria o la manutención, perdón. Y eso no es así entonces. La pensión de alimentos no se va a perder porque la pensión de alimentos se concibe solo en relación con las necesidades del menor y las posibilidades del progenitor. Lo que sí a lo mejor el juez, lo que puede ver también, que a lo mejor uno de los progenitores está trabajando y otro no, ¿no? Nos ponemos en esa situación. Y el que está trabajando hay muchas veces que se pide la custodia compartida para librarse de pagar la pensión de alimentos. Eso es lo que te estoy planteando. Y no se va a librar, en ese aspecto no se va a librar de la pensión de alimentos. Va a tener que abonarla igualmente. Aunque tuviera en esa custodia compartida 15 días al crío o los críos y luego la madre otros 15 días, tiene que seguir pagando esa para pensión. los 15 días que el menor se encuentra con la madre, para que la madre pueda afrontar... Entonces sería en la proporción de 15 días, entiendo. Podría hacerse no sería así. Una manutención mensual. Si no, se tendría en cuenta, pues sí, si acordamos 15 días tú y 15 días yo, pues la hacemos proporción al tiempo que tú estás con el menor. Uh-huh. Recuerdo el teléfono por si alguien quiere sobre esto que hoy nos está planteando la abogada Paula. 956 14, perdón, Paola, no Paula, Paola, sí. 956 14 98 33. Estamos hablando sobre la custodia compartida. Es algo que se está dando en distintas comunidades automáticamente de producirse entre padres una separación, un divorcio, pero aquí hay que pelearla, por decirlo de alguna forma, lo de pelearla entre comillas. Hay que ir a un abogado, hay que ponerse en manos de un profesional y que, bueno, esto al final lo decide un juez con todos los argumentos que Paola nos está hoy comentando. Quería también, porque el otro día, ¿te acuerdas que comenté que los notarios habían aumentado competencia a la hora del divorcio, que incluso ellos podrían acordar un divorcio de mutuo acuerdo? Pero es cierto que cuando hay menores, un notario no puede acordar este tipo de acuerdo. Aunque estén de acuerdo los padres, tienen que acudir a un procedimiento judicial. El notario no tiene competencia siempre y cuando existan menores. Sí. Aquí, por ejemplo, de las preguntas que me pones aquí, para que yo siga el hilo de este apartado hoy dedicado a la custodia compartida, ¿existe un proceso de seguimiento para el cumplimiento de la custodia compartida por parte de la justicia? Aquí en España no, porque en España tenemos una justicia rogada, entonces para que se siga un seguimiento acerca de si se está cumpliendo o no, tiene que ser uno de los progenitores que lo ponga en conocimiento de su abogado y el abogado en conocimiento del juez de que se está dando un incumplimiento por el otro progenitor, para que si existe un incumplimiento, entonces sea el juez el que valore si tiene que modificar o seguir manteniendo esa custodia compartida. Nos está quedando claro que lo suyo es que los padres estén de acuerdo para este planteamiento. Eso sería fundamental.
Y no fundamental porque no es un requisito indispensable, pero bueno, sí que es muy favorecedor para que la situación pues llegue a buen puerto. Porque, bueno, siempre, y esto en toda clase de divorcio, ¿no? Cuando el convenio regulador, porque el convenio regulador a lo mejor puede ser de custodia exclusiva con un régimen de visita. Y el convenio regulador pues determina cuándo es el régimen de visita y tal. Pero siempre y cuando exista esa buena voluntad por ambos progenitores, el régimen de visita pues se puede modificar entre ellos, decir, oye, Sí, mira siempre que, hay una cláusula que te lo dice. claro, yo En caso más o menos viene a decir de buen rollo entre los progenitores, no tiene por qué estar seguir ese, ese mandato judicial claro, de martes, por ejemplo, y jueves. de 5 a 8, pues yo puedo Sí, decir, mira, pues voy el miércoles y me lo llevo a comer y tal. sí, eso cuando hay buen rollo. Pero, ¿y qué pasa? Me salgo un poco de esto de la custodia compartida. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la madre incumple ese régimen de visita? Es decir, el padre va a recoger lo que está estipulado en el convenio regulador, 5 de la tarde, pongamos un lunes, y no aparece la madre con el crío. Porque hoy no es como antes, tengo entendido que antes ibas y ponías una denuncia de incumplimiento. Tienes que hacerlo, sí que tienes que Se hacerlo. hace, se hace. Lo primero que tienes que hacerlo es ponerlo en conocimiento. Puedes poner una denuncia y ponerlo en conocimiento del juez que dictaminó tu separación o tu divorcio y aprobó el convenio. Tienes que ponerlo en conocimiento del juez. Evidentemente va a tardar un transcurso de tiempo hasta que el juez a lo mejor celebre una vista y mientras tanto ella te está impidiendo ver a tu hijo. Pero eso se tiene que modificar y se tiene que ver por el juez y el juez dictaminar lo que vea conveniente. Luego ahí se ha puesto la situación tan difícil, tan complicado, que se llega incluso a solicitar donde existe, que creo que aquí sí existe el famoso punto de encuentro, ¿no? Sí. Eso Por ejemplo, ya es lo más, digamos, drástico, ¿no? En situaciones como esta. sí, y por ejemplo el punto de encuentro se da mucho también cuando hay una situación de malos tratos, que lo digo desde ya, en una situación de malos tratos nunca se le va a conceder, Hombre, está nunca claro, se va la a conceder custodia la custodia compartida. compartida. Está claro. La custodia va a ser para la víctima, pero sí que van a intentar o se intenta que el menor no pierda la relación con su progenitor y entonces sí que se estipulan pues puntos de encuentro que son espacios que facilitan los servicios sociales donde hay psicólogos y profesionales que se encargan de proteger al menor y de que ese menor pues en esa visita con su padre esté lo más cómodo posible y seguro. Bueno, lo vamos a dejar aquí. No sé si tienes algo más que añadir. Este capítulo lo volveremos a abordar, evidentemente, hoy muy de pasada, y yo creo con lo más básico hemos dejado caer en qué consiste la custodia compartida. Y yo me quedo, lo reitero otra vez, con lo que nos indica Paola como abogada, que lo suyo en una separación de pareja con hijos es que ambos progenitores estén de acuerdo para solicitar la custodia compartida. Que no se está de acuerdo, pues habrá entonces que lucharla y pelearla ante la justicia. Pero que quede claro que el Tribunal Supremo que ya cada vez, siempre y cuando se cumplan las condiciones, se va a conceder, que es favorable siempre cuando se cumplan las condiciones para el menor. 628 43 14 56. Repito el teléfono de Paola, 628 43 14 56, por si en algún momento necesitamos una abogada. Ojalá no sea así. O sí, o sí, o sí. Porque ella vive de eso. Pero no necesariamente tiene que acudir uno al abogado para cuestiones desagradables, entiendo. No No, siempre. y no siempre para solucionar un problema una vez que ya se ha causado el problema, sino a lo mejor para asesorarse y evitar ese problema. Evidentemente, está claro. Gracias, Paola. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.